Apreciados amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy el creyente sin fronteras del Ministerio de Esperanza. En esta hora vamos a tratar un tema que me han estado solicitando y aprovecho pues para presentarlo en esta hora. Me encanta presentar temas con fundamentos bíblicos de la palabra de Dios, pero para poder presentar este tema pues tenemos que irnos a la historia y a recopilar una serie de datos interesantes para poder desarrollar el tema de esta hora. El tema de hoy es el origen de la Semana Santa. Muy bien, la Semana Santa es una celebración religiosa que marca la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para el mundo cristiano tradicional, comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Son 8 días. Durante esta semana, especialmente se hace énfasis en el día jueves y el día viernes. Muchas personas obedecen estas tradiciones, como abstenerse, por ejemplo, de consumir carnes rojas. Es importante analizar el origen histórico de estas celebraciones y contrastar las tradiciones con lo que realmente dice la Biblia. Vamos a examinar las discrepancias cronológicas, el origen de las prácticas actuales y las influencias paganas que han modelado lo que hoy conocemos como la Semana Santa o Semana Mayor. Según la tradición católica, defiende que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino un domingo y murió el viernes de esa misma semana. Esta cronología establece que el Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, culminando con la muerte de Cristo el Viernes Santo y la resurrección el Domingo de Pascua. Según el análisis bíblico que difiere, vamos a comenzar leyendo el capítulo 12 del libro de Juan, Evangelio de San Juan. Dice ahí: vemos que 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania. Si la Pascua era el día 14, entonces quiere decir que Jesús llegó el día 8, 6 días antes de la Pascua. Dice el versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Esa noche le hacen una cena a Jesús. El día 9, la gente de Jerusalén viene a Betania para ver a Jesús y a Lázaro. Esto lo encontramos en el versículo 9 del Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Y el día 10, Jesús va de Betania a Jerusalén montado en un pollino. La gente lo recibe con ramos diciendo Hosana. Capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Muy bien, día 14 es el día de la Pascua judía, según la tradición cristiana, día en que muere Cristo. No existe en las Sagradas Escrituras, no existe en la Biblia Semana Santa. Usted puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no va a encontrar ninguna referencia a una Semana Santa. La Biblia sí hace referencia a un día que Dios santificó y llamó santo, pero no existe ninguna Semana Santa a la luz de la Biblia. Los apóstoles y los primeros cristianos nunca observaron esta celebración. Ahora, hay evidencia histórica registrada
de la celebración de la Semana Santa, que data desde el siglo IV, o sea, 400 años después de la muerte de Cristo. No fue instituida por Jesús ni por los apóstoles. Fue instituida por la Iglesia Católica, pero después de 400 años. La Iglesia adoptó esta celebración no por un mandato bíblico, sino por una práctica que se fue desarrollando con el tiempo, incorporando elementos de diversas tradiciones. Hablemos ahora de la Cuaresma, porque la Cuaresma antecede a la Semana Santa, pero vamos a hablar de los orígenes de la Cuaresma, que no son orígenes religiosos en ningún sentido. ¿Qué significa Cuaresma? Bueno, 40 días de abstinencia, periodo de preparación espiritual previo a la Semana Santa. ¿Qué se hace durante la Cuaresma? Bueno, se habla de restricciones alimenticias, se abstienen de comer carne roja y le da mucho énfasis a no comerlas durante el jueves y el viernes santo. Ahora, el origen de la Cuaresma es bíblico, tampoco. Igual que la Semana Santa, la Cuaresma no se menciona en ningún lugar de la Biblia. No existe un mandato bíblico para esta práctica. Ahora, la palabra Cuaresma viene del latín y significa 40 días. Según la tradición católica, estos días representan el ayuno de Cristo en el desierto. Sin embargo, no existe ninguna conexión bíblica entre el ayuno de Cristo después de su bautismo y la abstinencia de ciertos alimentos antes de la Semana Santa. Esta práctica de la Cuaresma fue adoptada también por la Iglesia Católica siglos después de Cristo. Vean qué interesante. Pongamos mucha atención, porque ahora vamos a hablar de un personaje que no es bíblico, aunque se menciona el nombre. El origen de la Cuaresma tiene un origen propiamente en Babilonia. Es un origen babilónico. Esta celebración de la Cuaresma ya existía en el paganismo 4000 años antes de que Cristo naciese como niño en Belén. ¿Desde cuándo existía? 4000 años antes de Cristo. Ahora, ¿cuál es la historia y cuál es la cronología sobre este personaje? Bueno, ahora les voy a mostrar en un versículo bíblico cómo los paganos tenían la costumbre de celebrar 40 días de lamento por la muerte de Tamuz. Tamuz era el hijo de Semiramis. Según las cronologías babilónicas, Tamuz era hijo de Semiramis y está relacionado también con Nimrod, aquel que quiso construir la torre de Babel. De hecho, pueden ver estos personajes de Nimrod en el capítulo 10 del libro del Génesis. La historia que les voy a contar sucedió 4000 años antes de Cristo. Y Tamuz fue asesinado y su cuerpo fue desmembrado en muchas partes, que fueron esparcidas en diferentes lugares. Cuando la madre se dio cuenta de que su hijo había sido asesinado y sus partes habían sido desmembradas y repartidas en diferentes lugares, ella envió a traer todas las partes de su hijo y empezó a coserlas una a una. Al final, cuando ya casi había terminado, se dio cuenta que faltaba el miembro viril de su hijo.
Así es que empezó a preguntar que dónde estaba y le llegó la noticia que habían echado en el río Éufrates esa parte del cuerpo que hacía falta. Entonces ella ordenó que buscaran en el río hasta encontrar la parte que faltaba para poder completarlo y poder embalsamar lo que era la costumbre que ellos tenían. Pues resulta que en la búsqueda anduvieron en el río, encontraron muchos peces y en uno de los peces encontraron el miembro que hacía falta para completar el cuerpo de Tamuz. Lo trajeron y la costumbre que tenían de enterrar a sus muertos, así se hizo con él. Ellos tenían la costumbre de llorar o dolerse por los difuntos 40 días. Así es que la reina estableció 40 días de llanto, de endecho, es la palabra que utilizaban ellos, para hacer lamento por su hijo. Así es como la Iglesia Católica adopta 40 días y los aplica antes de la Semana Santa. Hay una referencia bíblica de que estas prácticas paganas sucedieron mucho antes de que Jesús fuese martirizado y crucificado en la cruz del Calvario. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Esta palabra endechando, ya les dije, significa lloro, lamento por una persona que ha muerto, que ha fallecido. Y es el mismo caso que estaba mencionando y estábamos explicando anteriormente. Entonces hay un registro bíblico de que ya en el pueblo de Dios la creencia ya estaba esparcida dentro de todo, y por eso aparece ese versículo tan importante en el cual podemos nosotros referenciar y darnos cuenta de que esto ya existía antes de la experiencia triste y lamentable que tuvo que sufrir Jesús en el Calvario. Dice que las mujeres judías lloraban a Tamuz, y las estaban llorando ¿dónde? En el templo de Dios, dice. O sea, ya se habían filtrado las prácticas paganas babilónicas. Había gente dentro del templo de Dios que ya creía en estas cosas. Este duelo por Tamuz duraba, como ya lo mencionamos, 40 días, similar al actual que practican hoy en día. Dios condena estas prácticas. La Biblia les llama abominaciones a través del profeta Ezequiel. Dios no está de acuerdo con estas prácticas. En el paganismo siempre se ha buscado adorar al sol, y prácticamente en todas las culturas ha sido así. Y esto no nació por casualidad en cada cultura, fue en un solo lugar donde nace esta adoración y después se extiende por las diferentes naciones. Allá en Babilonia, el culto solar se daba, culto solar babilónico, a Nimrod, que era aquel que estaba construyendo la torre de Babel. Nimrod representaba al dios Sol o al dios Baal. ¿A quién representaba Nimrod? Al dios Sol, Invictus, o a Baal, que era
lo mismo. Esta cultura que se volvió universal nació en Babilonia y fue trasladado a diferentes pueblos, después naciones. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, cuando las lenguas fueron confundidas en la construcción de la Torre de Babel. Ya ellos tenían la práctica de adorar al sol. Y cuando las lenguas fueron confundidas, ellos llevaban esas prácticas que habían hecho en Babilonia. Y entonces es como encontramos que en Egipto, que en Roma, que los incas, que los mayas, que los aztecas, y no sé cuántos más habrá en la historia, han adorado al sol con diferentes nombres. Esto se volvió un asunto universal. Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, versículo 16, dice de la siguiente forma: entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Miren, la costumbre del paganismo era adorar al sol. Por eso sus templos están ubicados hacia al oriente, donde nace el sol. Esa es la costumbre. Y hasta hoy en día, usted va a los templos y las iglesias que se adora y va a encontrar las iglesias ubicadas con el altar hacia el este, que es el oriente. De hecho, en la mayoría de templos, la mayoría están construidos con su puerta de entrada al oeste y el altar está hacia el este, porque es una costumbre extendida en el mundo entero. Esto no es nada nuevo, es algo tal vez no conocido de todos, pero es una costumbre que identifica a aquellos adoradores del sol. 400 años después de Cristo es la primera vez que encontramos una Semana Santa. ¿Cuánto tiempo? 400 años después de Cristo. Es la época aproximada en que la Iglesia Universal comenzó a celebrar la Semana Santa de manera oficial. Sin embargo, las prácticas babilónicas que influyeron en la Cuaresma primeramente se dieron 4000 años antes de Cristo. La Iglesia Católica, a partir del siglo IV, comenzó a adoptar y adaptar diversas prácticas paganas, dándoles un significado cristiano. El proceso incluyó no solo la Semana Santa y la Cuaresma, sino otras celebraciones, como la Navidad, por ejemplo, que originalmente era la celebración del Sol Invictus en Roma. Todas estas prácticas fueron heredadas, son tradiciones babilónicas y que fueron esparcidas por el mundo cuando hubo confusión de lenguas. Además de la Semana Santa y la Cuaresma, otras prácticas fueron añadidas por el cristianismo tradicional. La procesión con imágenes. Por primera vez en la Biblia se menciona en Jeremías capítulo 10 como prácticas paganas.
fueron incorporadas a las creencias y prácticas de la Iglesia. También la veneración de estatuas e imágenes, que tiene paralelismos con la adoración de ídolos en las culturas antiguas. La prohibición que Dios había hecho en Deuteronomio 4:19 prohibía adorar al sol, a la luna y a las estrellas y a todo lo que está en el cielo, dice. Este mandamiento fue olvidado y muchas prácticas astrológicas paganas fueron sincretizadas con el cristianismo a lo largo de los siglos. Concluyo diciendo que debemos de aprender a contrastar las tradiciones religiosas con lo que realmente dice la Biblia. Sigamos el ejemplo de los bereanos. ¿Recuerdan? Hechos 17:11. Analicémoslo a la luz de la Biblia. La muerte y la resurrección de Cristo no son eventos para celebrarlos únicamente una vez al año, sino realidades que deben transformar nuestra vida diaria. Jesús advirtió sobre invalidar la palabra de Dios a causa de las tradiciones humanas. Voy a leer lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 7 versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué dice el versículo? Que muchas veces dice: seguimos la tradición e invalidamos la palabra de Dios y transmitimos sus mensajes como si fueran ciertos, sin ser. La verdadera oración a Dios, mis apreciados hermanos, no está ligado a fechas específicas ni a rituales adoptados de prácticas paganas. Dios busca adoradores, dice San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos examinar cuidadosamente nuestras prácticas religiosas y asegurarnos de que estén fundamentados en la palabra de Dios, no en tradiciones humanas con orígenes cuestionables. Que Dios te bendiga y por favor, si te pareció importante el mensaje, comparte el enlace para que otras personas puedan también conocer acerca de este tema tan importante. Nos vemos muy pronto.